Hola, buenos días a todos. Buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Bueno, yo soy Cristina Rosselló, soy una de vuestras tutoras. Ya me conoceréis por haberos escrito en el chat y a través de la plataforma. Y bueno, invitar a aquellos que aún no sois alumnos a que aún estáis a tiempo a matricularos y a haceros con el PER antes de finalizar este año. Bueno, daros la bienvenida oficialmente a nuestro primer webinar de Nautically. Haremos estos webinars durante el resto del programa para que podáis, bueno, ir resolviendo vuestras dudas y que nuestros expertos os vayan guiando un poco para que podáis aprobar vuestro examen. Bueno, el webinar va, como no ha habido muchas dudas a través de la plataforma, Santiago nos ha hecho una recogida de preguntas habituales que aparecen en el examen, y yo os invito que si cuando hablemos de algún tema o lo que sea, si tenéis alguna duda, pues lo vayáis escribiendo a través del chat, ¿vale? Y las iremos resolviendo. Al finalizar el evento, os voy a dejar una encuesta para que valoréis el webinar. Os la voy a dejar también ahora, ¿vale? Para que, por si os tenéis que ir antes o lo que sea, y bueno, que esto nos ayuda bastante a nosotros para seguir mejorando. Y ya poco más. Santi, te paso a ti el testigo. Muy bien. Espera. Venga, pues sí, aquí estoy. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Y nada, como os estaba comentando, la idea es repasar un poco preguntas de examen habituales. Y bueno, lo primero de todo es quitaros un poco de presión, porque yo sé que son palabras raras y demás, y sobre todo si no habéis tenido ningún contacto con el mundo náutico, pues os sonará todo a chino, pero tener en cuenta que estos son los dos primeros temas, que hay 11 temas en total y que se van a ir repitiendo constantemente las palabras, con lo cual, aunque solo sea por puro aburrimiento, se os van a quedar. Entonces, bueno, no os preocupéis ni os desaniméis, que al principio os puede sonar todo un poco raro. Y luego, muy importante, los exámenes que estamos colgando, bueno, hacerlos, repetirlos, porque esto es un poco como el examen de conducir, que se repiten bastante las preguntas. O sea, que lo iréis viendo. Mira, ya en las píldoras lo decía, pero es que hay muchos conceptos que se repiten. A veces se lo preguntan de una forma u otra, pero el concepto que preguntan es el mismo, ¿no? Así que, bueno, nada, la idea es esa, es ver preguntas típicas, y si tenéis alguna duda en concreto, pues paramos y la resolvemos. Pues cuando quieras ya podemos empezar. Pues bueno, si alguno se quiere lanzar a contestar, la idea es ir poniendo la pregunta y luego la explico, pero si alguno quiere contestar antes de tiempo, pues así a algún valiente, sin problema. Así que nada, empezamos por una fácil, que es la de los elementos estructurales de subdivisión. Que si os acordáis, si hay alguien que se atreva ahí a contestar, pero bueno, como es la primera, para romper un poco el hielo, esto era el equivalente. A mí nunca me gusta decir la palabra normal, pero bueno, para que no sea más fácil. Esto es como las paredes dentro del barco, ¿no? Como una pared en una casa, pues lo que separa. Y en este caso eran los mamparos. Entonces, nada, que se os quede eso. Elementos estructurales y subdivisión, pues ya va con mamparos, que eran, pues eso, paredes verticales que separaban los diferentes departamentos. Y luego había otra pregunta que no sé si está por ahí, que eran los mamparos estancos, que eran los que cuando está cerrado, pues evitan que el barco se inunde por completo. Entonces, bueno, eran elementos de seguridad. Pero bueno, esta pregunta, que simplemente son los elementos estructurales genéricos de subdivisión de espacio, son los mamparos. Pues nada, pasamos a la siguiente. Esta, que también es habitual, la de tipos de anclas, que habéis visto en la teoría que había 4, pues bueno, una de las más típicas que preguntan es la del ancla Danforth. Y entonces nada, pues preguntan qué es un tipo de ancla y las características que tiene en este caso. Pues cada uno de ellos tenía unas características diferentes. Y bueno, si hay alguno lanzado que se atreva a contestar. A ver, porque yo no veo el chat. Bueno, venga, pues ponemos la respuesta. Ya os adelanto que esta es de 2 uñas, las de 4 eran el rezón, eran los anclas más pequeños. El ancla Danforth es el típico de
uñas largas y anchas y una caña larga. Es de los que más se ven en embarcaciones de recreo. Pues nada, seguimos. Esta que también es la típica y además yo creo que que también le di bastante importancia en las píldoras, de cuál de las siguientes piezas de la estructura era la columna vertebral. Pues nada, haciendo la comparación con la columna humana, ¿no? Que es toda la espalda de arriba abajo, pues el equivalente en un barco, que es la pieza más importante que le habíamos dado mucha importancia, es la quilla. Entonces, bueno, como os dije, ya que cada uno con sus reglas mnemotécnicas, pues intenta hacer alguna regla para quedarse, ¿no? Esto al final son definiciones y tampoco hay más, hay que aprenderla y memorizarla. Si veis dibujitos o gráficos o tal, pues siempre se os queda más fácil, pero bueno. Y ya digo que como seguirá repitiendo a lo largo de los temas, el tema de la quilla, pues al final se te queda. Y Bueno, ahora además, sí, Santiago, dime. les comentamos a nuestros alumnos que después les vamos a dejar este PDF para que también puedan practicar. Ah, sí, efectivamente, para aumentar el número de preguntas, porque Claro. así tenéis una batería de preguntas bastante amplia. Y ya digo que repitiendo preguntas, pues es que es muy parecido al tema del examen de conducir. Cuantas más preguntas hagas, ya casi se te memorizas la pregunta directamente con la respuesta. Lo único, bueno, creo que alguna sale, sobre todo lo de estribo y vapor, creo que hay alguna un poco más adelante que sí que os digo que aunque leáis la respuesta, la primera, yo qué sé, la es la A porque pone la parte derecha, luego hay que leérsela entera porque a veces hay truco, ¿no? Son un poco canallas en este sentido y a veces la ponen con trampa. Entonces, leer las 4 respuestas, tomaros vuestro tiempo, que más vale perder ahí 5 minutillos, o si no lo ves claro, pasáis a la siguiente y luego en el repaso, bueno, como en todos los exámenes, ¿no? Hay que leer la pregunta y la respuesta, porque a veces hay truco. Bueno, esta otra, el término náutico mecha. Esta es del tema de los timones y la mecha, bueno, la regla mnemotécnica que podéis usar es que es la parte sobre la que gira la pala, si no estoy equivocado, vamos a ver la respuesta, que creo que sí, es el eje vertical y atraviesa. No, me la has pasado. Efectivamente, es el eje. Entonces, bueno, aquí ya digo que cada uno su regla mnemotécnica, pero bueno, esto es lo que va desde la rueda o desde la rueda o vaya, no me sé la palabra, estoy yo bien ahora. Lo que une el timón con la rueda o la caña, que se me iba el nombre. Sabéis que se podía dirigir el barco a través de una rueda o de una caña y esto va comunicado con la pala a través de un eje que se llama mecha y bueno, pues como la mecha de un petardo o tal, ¿no? Que une una cosa con otra. Bueno, no sé si os lío tal, pero bueno, el caso es que cada uno se haga sus reglas para intentar acordarse, porque si no es complicado. Esta es bastante fácil, la de el plano de flotación que separaba obra viva y obra muerta. Y acordarse, en este caso es una típica de trampa, porque la carena habíamos dicho que era la obra viva. Entonces, en este caso es la C, es la carena, que es equivalente, sinónimo de obra viva, de la obra muerta. Entonces, bueno, ya digo que esta es típica pregunta y te la suelen preguntar de muchas formas. Esta ya es del tema de elementos de amarre y fondeo también. El cabirón está en el molinete o el chicre. Y sería la parte que no estaba dentada. Por un lado teníamos el barbotén que estaba dentado, que era donde se anclaba la cadena, y luego en algunos había en paralelo una que estaba ya una rueda lisa, que servía para trabajar con amarras o demás, pero también estaba integrado en el molinete. Bueno, pues seguimos, no sé si vamos rápido, si vamos despacio, si alguien tiene dudas, que lo diga. Bueno, seguimos con más anclas. Aquí podemos ir descartando el tipo de ancla. Bueno, este es el de 2 brazos de uñas planas. El ancla de rezón
era el que decíamos pequeñito con cuatro brazos. El ancla con C, pues un ancla antiguo que ya no se usa, y luego tenemos ancla de arado y ancla Danforth. Entonces, el que pivotan los brazos, pues en este caso sería ancla Danforth, si no estamos equivocados, que creo que no. Vamos a ver la respuesta. Y efectivamente. Pues venga, continuamos con la siguiente. Ancla de arado. Este ya también vamos eliminando. El almirantazgo es el típico ancla antiguo que sale en los escudos de la Armada, por lo que me toca. Luego el Danforth, que es el que vimos en la pregunta anterior, ya lo podríamos eliminar también. Y el de arado tenía una abreviatura, vamos, era un acrónimo en inglés, que era CQR. Vamos a ver la respuesta. Esto, bueno, ya digo, son todas cosas de memorizar y, bueno, no sé, si queréis hacer una regla, pues de la A a la C está más cerca que la F, pero bueno, esto ya digo, que es que hay que memorizarlo y no queda otra. Así que nada, seguimos con la siguiente. Una pregunta, ¿cuál es la Sí. FOQ? ¿FOB? ¿Cuál es? Perdón, FOB. La respuesta de sí. ¿Qué tipo de Sí, ancla no, esa no es ningún tipo de ancla. Ah. Realmente está en plan trampa. Porque, Vale. claro, el acrónimo es de 3 letras, entonces ponen una que no es, otra que sí es, y a ver si caes en la trampa. De acuerdo. Pero la buena es la de CQR, sí. Bueno, aquí las diferencias que hay entre caña y rueda, pues habíamos hablado de ello en la teoría. Si os acordáis, la caña normalmente es en embarcaciones de vela ligera, aunque también hay algún crucero de vela que va con caña. Las diferencias eran que el sentido de caída era inverso, si os acordáis, con la rueda era como el volante de un coche. Si girabas la rueda a estribor, pues el barco caía a estribor. En cambio, con la caña era al revés. Metías la caña a estribor, el barco caía a babor. Otra cosa que también dijimos, bueno, es que con la caña la respuesta es más rápida porque directamente lo que hagas movimientos va directamente a la pala del timón, con lo cual la caída va a ser sobre la marcha, porque en la rueda había los guardines, que era otra pregunta de examen, que es la que de algún modo transmite el movimiento a la pala del timón. Y la otra, bueno, lo que os he dicho, que es más habitual en embarcaciones menores. Entonces, bueno, ya os he ido diciendo todas las respuestas, ¿no? En este caso también tiene truco porque todas son correctas. La A es cierta porque utilizando la caña la proa cae en sentido contrario a donde metas la caña. Es más rápida porque no tiene un elemento intermedio entre caña y la pala. Y además es más habitual en embarcaciones menores. Bueno, pues el que tenga algún conocimiento de, yo qué sé, pues un snipe o tal, pues todos son con caña. Pues efectivamente son todas las respuestas correctas. Pasamos al tema de las hélices. Y aquí el tema de las hélices de giro exterior, lo que habíamos repetido en el tema de la teoría, era el tema de la compensación de la presión lateral. ¿Esto qué es lo que significa? Que una hélice, cuando solo hay una hélice y gira, pues genera un movimiento del agua que incide directamente en la pala del timón. Si hay dos hélices y giran las dos, una para el mismo sitio, en este caso ambas para el exterior, o sea, una sería levógira, otra dextrógira, pues entonces esa presión ya la compensan una con la otra. Con lo cual, esta es la importante, porque lo del menor consumo de combustible y lo de que hay menos conservación, pues esas son respuestas trampas que directamente las quitamos. Bien, esta de peso de agua desplazada, bueno, pues esta es de dimensiones. También habíamos hablado de el desplazamiento, que era el agua desplazada por la carena o obra viva. Las otras
pues ya digo que muchas veces puedes ir descartando, ¿no? Como en todos los exámenes de PES, siempre hay alguna respuesta que directamente la puedes ir descartando. En este caso, directamente descartamos quebranto y arrufo, que eran los esfuerzos estos estructurales, y luego a lo mejor nos podría quedar duda entre arqueo y desplazamiento, pero bueno, en este caso es el desplazamiento, la C, que es el volumen de agua. Bueno, pues seguimos con la siguiente. Bien, hélices gemelas de giro al exterior. Pues lo que hablábamos antes, lo que pasa es que aquí lo pregunta un poco más liado, ¿no? Entonces, de giro al exterior, pues hay que explicar que en marcha avante, la de estribor es dextrógira, porque gira, si os acordáis, en marcha avante hacia la derecha, de dextrógira derecha, y la de babor sería levógira porque giraría hacia babor. Entonces, cada una de ellas giraría al exterior de la embarcación. Mirando desde atrás, si os lo imagináis, pues la hélice de estribor, si gira hacia afuera, echaría, entre comillas, la presión del agua hacia afuera, y la de babor, si gira levógira hacia la izquierda, echaría también la presión. Por eso compensan las presiones sobre la pala del timón. Bueno, vamos a ver la respuesta, que en principio debería ser la B. Ahí está. Y bueno, no sé si os queda claro, y si os hacéis una imagen visual del tema desde un barco visto desde la popa de las dos hélices, pues lo veis, ¿no? La de estribor, si gira hacia afuera, es dextro, gira de derecha, y la de babor, levógira. Entonces, giro exterior porque giran hacia el exterior del barco y compensan de esta manera la presión. Bueno, pues seguimos con la siguiente. Cristina, ¿nos pasas? Ahí está. Bien, esto sería también de dimensiones, que esta también es una pregunta que a veces ponen un poco capciosa, de la eslora del casco, que sería la que viene la declaración de conformidad de las embarcaciones con marcado CE. Entonces, bueno, dentro del tipo de dimensiones, el marcado CE, si habíamos visto que esta eslora incluía todas las partes estructurales. Y no estoy en lo contrario, perdón, en lo equivocado, que entonces sería todas las partes que formen parte de la estructura, rodas, popas, tal. Pues no. A ver. Estancia, pan. ¿No? ¿Ya la respuesta? Sí, pon la respuesta porque hay algo que no me cuadra aquí. A ver, voy a mirar yo en mi chuleta. A ver. Sí, bueno, vamos a dejarla en stand-by porque yo me da que está equivocada. Vamos a pasar a la siguiente y luego repasamos esta. Me la apunto aquí para repasar. Vale, esta es también típica del casco de la embarcación y era la parte que estaba relacionada con los grifos de fondo, por donde atravesaban el casco. Bueno, pues si os acordáis, los grifos de fondo eran unos artículos, unas cosas que se utilizaban para, bueno, yo qué sé, el baño del barco, bombas de achique, efectivamente, bueno, todo tema que incidiera en el paso de líquidos a través del casco. Entonces, bueno, por su propio nombre, al pasar el casco, pasa cascos. También aquí, o bien por eliminación de las respuestas, vamos a ver qué es pasacascos, y esta es bastante intuitiva, ¿no? Como se dice. Vale. Esta, que también era un nombrecito de los
los más curiosos. El famoso los baos, que eran las partes que estaban en la cubierta que cruzaban de una banda a otra, y decíamos que tenían un arco, ¿no?, que facilitaba que el agua no se quedara empantanada, ¿no?, en cubierta, que se desplazara hacia las bandas. Pues este arco era la famosa brusca o bruzca del bao. Vamos a ver la respuesta. Ahí está. Vale. Bueno, pues nada, está repitiendo un poco lo de los baos. Pues los baos eran una especie de elementos como en el equivalente a un edificio. Bueno, por no hablar mucho de los edificios, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, la estructura que haría de suelo de la cubierta, pues esos refuerzos serían los baos. Entonces son los que sostienen la cubierta. En este caso, aquí lo mismo, podemos ir eliminando lo que sale de la quilla, pues no, porque serían las cuadernas. El refuerzo longitudinales tampoco, porque de proa a popa no hay ningún refuerzo, estaríamos hablando de la quilla, pero sería de la parte de abajo de la estructura. Y la parte más baja de la embarcación tampoco, porque estaríamos hablando de osentina o del plan. Entonces, bueno, si marcamos ya la respuesta, es la A. Los refuerzos que sostienen transversales, importante, que sostienen la cubierta. Bien, Santiago, este tema también del... Sí. Si me permites, como se han conectado alumnos nuevos hace un ratito, les recuerdo que si tienen alguna duda nos pueden interrumpir y pueden preguntárnosla, nos la pueden pedir por el chat o si se quieren quitar el micro, estaremos encantados de resolverlo. Estamos revisando las preguntas más típicas de los exámenes, pero si hay alguna duda que queráis solicitar, pues Santiago también nos lo puede resolver. Además, cuando termine ya será mañana, os subiremos este PDF que estamos revisando ahora a la plataforma y así podréis volver a revisar y hacer tantas veces como queráis las preguntas, ¿vale? Nada, puedes seguir, Santiago. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, esto también, las preguntas sobre los asientos son muy típicas, ¿no? Entonces, acordaos que era la diferencia entre calado de popa menos calado de proa, que cuando era mayor el de popa era apopante y que cuando era mayor el de proa, el calado, era aproante. Entonces, bueno, nada, ya os he dicho un poco la respuesta, en este caso es la C. Y nada, incidir que estas a veces también se preguntan que si el asiento es positivo o si es negativo. Si es positivo es porque el calado de popa es mayor y si es negativo es porque el calado de proa es mayor. Bueno, la veréis en los exámenes formulada de diferentes maneras, pero bueno, al final el concepto es el mismo. Lo único es hacer la similitud entre apopante es positivo y aproante negativo. Vale, pues nada, pasamos a la siguiente. Bueno, siguiendo con el tema de los asientos, ¿no? Aquí ya os he olvidado la pista antes. Aquí es un asiento negativo. Entonces, negativo es aproante, con lo cual ya estamos diciendo que la embarcación se halla 20 centímetros aproada. Ahí está, la 20. Y repasamos el tema, que el asiento es calado de popa menos calado de proa. Bueno, importante, hablando de esto, ahora que lo veo aquí. Cuando el calado es 0, es igual el asiento en proa y en popa, hay un término que se dice que es que el barco navega en aguas iguales, que también creo que lo dije en las píldoras, que es también típica pregunta de examen. Te la formulan. ¿Qué significa que el barco navega a aguas iguales? Pues que el calado de popa es igual que el de proa, o que la diferencia es 0. O sea, te lo preguntan de varias maneras, pero el significado es el mismo. Es que, bueno, son un poco rebuscados en este sentido. Pasamos a la siguiente. Vale, línea de flotación, lo mismo, aquí lo suelen preguntar de varias maneras. Línea de intersección de agua con el casco y que separa obra viva, obra muerta. Acordaos de que antes en vez de obra viva ponían carena y luego las respuestas para pillar. Bueno,
línea imaginaria de interacción del agua con la quilla? Pues no, porque la quilla está completamente hundida, con lo cual no hay ninguna línea imaginaria. Y con el equipo de cubierta tampoco, porque si ya el agua está por el equipo de cubierta, entonces mal vamos porque ya nos estamos hundiendo. O sea que si no nos falla nada, vamos a ver la respuesta y efectivamente es la línea de flotación, separa obra viva y obra muerta. Acordaos siempre de lo de obra viva, que es igual que carena, que muchas veces lo ponen así bueno, para pillar un poco, ¿no? Eso suele decir. Nada, pasamos a la siguiente. Amuras, esto nada, son las partes de casco, amuras, aletas, el través, proa, las típicas, ¿no? Pues simplemente, aquí es otra que muchas veces también leer la respuesta completa, porque también suele tener truco. Entonces, bueno, voy a ir aquí descartando. Las amuras, ya os he dicho que es una parte del casco, con lo cual lo de orificios directamente lo descartamos. Es una parte curva, sí, es una parte curva, con lo cual ya tenemos ahí dos que nos podrían dar lugar a confusión. La D de ranura sobre la batayola, esa también descartada. Y aquí es cuando viene el truco. Las amuras eran las partes de los costados, pero que estaban más cerca de la proa, con lo cual ya tenemos que leer. Que uniéndose en la roda forman la proa. Esa nos va bien, porque la otra de que convergen hacia el codaste espejo de popa, ya si van hacia atrás, popa y codaste, estas las eliminamos. Entonces, nada, viendo la respuesta, Cristina, si quiere, efectivamente, la B. Las amuras son las partes curvas de ambos costados que se unen en la roda y forman ya la proa. Pues nada, continuamos. Vale. Esto lo mismo está repetida de los baos, que las piezas unidas en las cuadernas, que son transversales porque van de babor a estribor y sostienen las cubiertas. Pues como veis, las preguntas se repiten muchísimas veces los conceptos, lo que pasa es que te las preguntan de diferentes maneras, ¿no? Pues nada, los baos. Y bueno, para los nuevos, que ya lo dije antes, que no os preocupéis porque los nombres son tan raros, porque en los siguientes 9 temas, que son 11 en total, se van a repetir sin parar, porque al final el vocabulario es siempre el mismo. Así que tal. Bueno, el de eslora, que esto de las esloras sí que tiene su miga. Y aquí, entre esloras, la eslora total es la eslora máxima. Vamos a verlo en la explicación. Si nos pasas. La eslora máxima. Bien, y como veis, esta tenía su truco, ¿no? Y lo decimos aquí en la explicación. Está mal planteada y peor resuelta, porque la eslora máxima coincide con la total cuando no hay partes no estructurales que contabilicen. Entonces, bueno, esta es la típica pregunta que posiblemente la anulen en el examen y luego no la cuenten, pero bueno, en caso de duda, pues tendría que venir con más cosas, con más apellidos, como podríamos decir. Eslora total es la que computan todas las partes, plataformas, defensas, penoles, y eslora máxima es la medida longitudinal entre los extremos más salientes, pero no computan aquellas partes que sean movibles. Entonces, han hecho aquí un mix entre eslora total y eslora máxima, con lo cual esta es la típica pregunta que eliminaré en un examen. Pero bueno, ya digo que si la veis o si no lo tenéis muy claro, marcáis eslora máxima y si no, directamente la dejáis o se lo decís al que esté allí en el examen y ya está. Bueno, otra pregunta que hemos puesto aquí como recurrible. No sé si nos hemos liado poniendo preguntas recurribles porque a lo mejor estamos liando más. Casi, Cristina, vamos a pasarla y vamos a repasar porque... Vale. Bueno, vamos con los timones. ¿Qué timones los había compensados o ordinarios? En los compensados lo que hacíamos era mover el eje de giro para que la fuerza que se hiciera, la presión, fuera más llevadera para el patrón, porque en vez de mover toda la superficie de la pala, bueno, la pala
puedes moverla entera, no, se mueve entera siempre. Lo que pasa es que si el eje no está en un extremo de la pala, está un poco centrado en dos áreas desiguales, como dice ahí la respuesta A, pues lo que haces es quitar un poco de presión al movimiento. Entonces es más fácil de desplazar. Entonces, bueno, vamos a ver que la respuesta es que divide la pala del timón en dos áreas desiguales y de esta forma facilita el manejo del timón. Sobre todo, pues son embarcaciones que si no tendrían una pala bastante complicada de mover. Bueno, esta que era típica de las líneas de fondeo, el grillete de entanlingadura, que yo entiendo que las palabras eran un poco complicadillas, pero bueno. Esto era el grillete que unía el extremo de la cadena del ancla al arganeo. Entonces, bueno, ya por eliminación, ¿no?, del resto de respuestas, porque el refuerzo que llevan los eslabones en el sentido del eje menor, esta no tiene ni pies ni cabeza, el grillete que sirve para unir distintos largos de cadena no tiene un nombre específico, y el grillete con un eslabón con contrete, pues también es otra respuesta que no tiene mucho sentido, con lo cual vamos a ver qué es el grillete que lo que hacía era que evitaba que la cadena se liase, empezase a dar vueltas con el ancla y entonces para evitar el lío, ¿no?, que se hiciera ahí la cadena se enrollara a la vez que iba girando con la cadena, pues este grillete libera ese problema, lo evita, vamos. Bueno, pues nada, seguimos con partes. Esto sería lo contrario de las amuras, las aletas, que serían la parte de atrás. Entonces, bueno, lo mismo. Una vez que veis las respuestas, pues vamos eliminando. Lo que nos pone proa, pues ya lo eliminamos. Bandas de babor y estribor, ya sabemos que no son bandas. Codaste y quilla, aquí no tiene sentido, entonces ya nos quedamos solamente con la A, que ya habla de popa, que es algo que nos gusta en este tema de aletas, y serían las zonas de los costados situados en las proximidades de la popa. Vale, esta, bueno, era de teoría, eran el grillete de cadena, que era un tramo, sobre todo en embarcaciones ya de cierto porte, de un tamaño considerable, que eran un grillete de cadena, que yo sé que es problemático porque son muchos conceptos que al final tienen la misma tal, eran los 27 metros de cadena, de metros de cadena. A ver si no nos hemos pasado, ahí está, 27 metros. Bien, el codaste que estaba en la popa, entonces, pues lo mismo, aquí vamos eliminando. Altura, no tiene nada que ver con la altura. Por la proa, extremo de la quilla, tampoco. Y parte del timón, pues tampoco. Entonces ya nos queda la perpendicular al extremo de la quilla por la popa, que era donde, si os acordáis, la quilla acababa en el codaste por la popa. Bueno, y esta, la que os hablaba al principio, que a veces lo tienes muy claro, tú lees babor y babor es la parte izquierda del barco. Y hasta ahí todos de acuerdo. Lo que pasa es que depende cómo esté formulada la respuesta, pues te pueden pillar un poco. Entonces, tenemos claro que es la parte izquierda, con lo cual hay dos que ya las eliminamos. Entonces tenemos que centrarnos en las dos que pone el costado, banda o costado izquierdo. La primera, banda costado izquierdo del buque, mirando de popa a proa. Pues esta efectivamente es la correcta. Si tú te pones en la popa del barco y ves el lado izquierdo, eso es babor. Pero si de repente vas con prisa en el examen y ves izquierdo, no sé qué, pum, y no te lo lees o te lo lees rápido, si la leemos con calma, banda, la B. Banda costado izquierdo del buque, mirando de proa. Si te pones a proa y miras hacia popa, el lado izquierdo es estribor. Entonces, bueno, ya digo, aunque lo veáis fácil la pregunta, leeros las respuestas con calma y leeros toda la frase entera y
pensar 30 segundos y visualizarlo, porque si no es muy fácil meter la pata y es una pena, porque es una pregunta muy fácil y sería una pena cometer un error. Vamos a ver la respuesta. Ahí está, costado izquierdo del buque mirando de popa a proa. Bueno, esta que como veis se repite, lo de las hélices de giro exterior. Y como habíamos dicho, es una embarcación que al tener dos hélices y lo que queremos es que compense la presión, pues una tiene que ser dextrógira y otra levógira. Porque si tuviera las dos dextrógiras, van a girar las dos para el mismo sitio, en este caso para la derecha, o si son levógiras para la izquierda, con lo cual la B y la C las eliminamos ya completamente, con lo cual nos quedamos con la respuesta A. Vale, este que también habíamos hablado en las píldoras del dispositivo que medía el ángulo de escora, que os acordáis que se medía en grados. Bueno, pues también aquí hay alguna que es un poco medio de broma, ¿no? El psicómetro ya directamente lo podemos descartar y acelerómetro y barógrafo pues no tienen nada que ver. Entonces, nada, nos quedamos con el kilómetro, que bueno, no sé, por inclinación a lo mejor os podéis hacer ahí un poco la regla mnemotécnica. Vamos a marcar la respuesta y ahí está. Esta también la suelen preguntar bastante a menudo y ya digo que con lo de clinómetro, inclinación, que al final la escora es una inclinación del barco hacia una banda u otra, pues yo creo que ahí os podéis quedar con el concepto fácil. Vamos a ver la siguiente. Bueno, carena. Ya digo que es que las preguntas son siempre las mismas, pero formuladas de diferente manera. Entonces, nada. La carena es la obra viva o parte del casco sumergida. Entonces, simplemente hay que tener claro el concepto. Nos vamos directamente a esa respuesta, a la D. Aquí, si no tenemos la imagen, pues no podemos contestar. Pues parece que ha habido un error y no la Ha habido, hemos, no la nada, hemos no pasa nada. intentado. Nada, luego cuando lo pasemos la ponemos y ya está. Perfecto. Bueno, de asientos, lo mismo, apopante y aproante. Cuando el asiento era apopante, era mayor en popa. Entonces, nada, nos vamos a buscar la respuesta, que en este caso es la C, el calado de popa es mayor que el calado de proa. Cabirol o cabirón, creo que también estaba repetida y bueno, lo habíamos dicho, ¿no? Es la parte que está en el molinete o chigre, en paralelo normalmente al barbotén, que era la rueda dentada donde se enganchaba la cadena, y el cabirol era esa rueda que estaba lisa y servía para trabajar con estachas, con cabos, etc. Entonces, bueno, la C. Y bueno, por detenernos un poco para explicar y así recordamos eso, que el barbotén es la pieza que va unido al tambor y que lleva unas muescas, que es donde se engancha la cadena. Y el cabirol es, por el contrario, no tiene dientes, está liso. Entonces, bueno, aquí ya que cada uno haga sus reglas para acordarse. Ya, ya no doy ideas, ¿no? Que a veces creo que casi complico más las cosas, pero bueno, barbotén dentado y cabirol liso, ya que cada uno haga sus reglas y para acordarse. Venga, seguimos con la siguiente. Vale, y hasta aquí serían las preguntas del tema 1. Justo aquí empezarían las del tema 2. Perfecto, pues bueno, si alguien tiene alguna duda del tema 1 y si no, pues luego volveremos a mirar en la famosa pregunta esa del marcador C, porque creo que había un error y si no ya la colgaremos Claro, en lo el chat revisamos. o luego lo reviso con calma porque creo que ahí había un fallo. Lo revisamos y se lo subiremos a la plataforma y les avisaremos por mensajería enseguida que esté subido. Al igual que el webinar, que también estará y así, pues si quieren revisar alguna explicación que hayas dicho o dado, pues lo tendrán disponible, ¿vale? Nada, y lo que queráis más adelante sin problema. O sea, claro.
Entonces, Bueno, nada, pues si nos venga, parece, vamos con el tema 2, si no hay preguntas, perfecto. y miramos aquí más preguntas. Esto, bueno, aprovechando el tema 2, que es el de amarre y fondeo, que yo muchas veces me he enrollado bastante aquí. Lo que es la maniobra de difondeo, estoy aquí mirando mi chuleta. En el tema 7, que es el de maniobra de navegación, también lo vais a repasar. Y aquí van a volver a salir otra vez todas las palabras estas, con lo cual os va a servir mucho de repaso. Así que vuelvo a decir que no os preocupéis de que os suene todo a chino, porque en los diferentes temas, de una u otra forma, os van a salir las palabras y las acciones y demás. Con lo cual lo vais a repasar, aunque no queréis, por obligación. Así que nada, pero bueno, vamos con las preguntas. Orincar el ancla. Orincar el ancla, si os acordáis, era lo de, bueno, señalizarlo y en caso de que perdiéramos el ancla o lo tuviéramos que dejar allí porque se hubiera enrocado, etcétera, etcétera, bueno, lo fuimos explicando, ¿no? Entonces había una serie de ventajas que en esta pregunta tiene el truco de que las enumeran todas, por tanto, van a ser todas correctas. La primera, lo de que si nos quedaba el ancla enrocado, que habíamos dicho que en el peor de los casos, si ves que no lo puedes sacar, pues lo tienes que dejar allí. Claro, si lo dejas y no tienes ninguna marca, pues cuando quieras ir a buscarla, va a ser muy complicado. El orinque, que era una especie de boya, un boyarín pequeño, que se sujetaba al ancla con un cabito, pues lo que va a hacer es marcarte ya la posición, con lo cual la A ya no se valdría. Además, también nos ayudaría, me he adelantado, B, señalizar. La A es que además nos ayudaría a virarlo para ayudarlo a zarpar en el caso de que estuviera enrocado. Y si lo tuviéramos que dejar, como decía antes, te lo señaliza. Y luego, otra cosa muy importante es que además señaliza la posición del ancla, que esto es muy habitual en calas, cuando hay muchas embarcaciones, llega otro barco, se pone al lado tuyo, y si por lo que sea tú has borneado y el ancla ya no está donde debería estar porque ha cambiado el viento, pues viene otro barco y justo va a fondear encima de tu ancla. Entonces, si está señalizada con un boyarín, pues es mucho más fácil para el resto de embarcaciones saber dónde está el ancla. Con lo cual, en este caso, todas las respuestas son correctas, como estamos viendo. Bueno, el noray, que es lo que tenemos todos en mente de la pieza esta que está en los muelles para amarrar. Entonces, bueno, para ir descartando un poco, boya no es ninguna boya de amarre. Pieza metálica formando un anillo. Al ver lo que está fijo en cubierta, también lo descartamos porque no está en cubierta, está en un muelle. Y la pieza metálica de dos brazos en forma de T tampoco, porque esto es una cornamusa, o sea que vamos a marcar que es la A, pues eso, una pieza metálica, generalmente de hierro, curvada y fija en el muelle. Y en otras preguntas también añaden que es con ángulos romos, que también creo que lo dijimos en la teoría, para que no dañasen las estachas, ¿no? Porque si tuviera muchos ángulos, pues con la fricción se podrían llegar a romper. Entonces, bueno, tiene que ser, bueno, aquí lo dice a veces curvada o a veces con ángulos romos o romo, tal, para evitar, pues eso, roturas accidentales y desgastes de estachas. Vale, las partes de un cabo. Pues nada, esto lo habíamos visto también en las píldoras, ¿no? Eran el chicote, que era un extremo, el seno, que era la curva que hacía, bueno, al trabajar o tal, y el firme, que sería el extremo más largo o el que está sujeto, y si estamos amarrando ese cabo y viene de trabajar en alguna parte del barco, el muelle, pues sería el firme. Vamos a ver la respuesta. Ahí está, chicote, seno y firme. Vale, el garreo, que esto, como os dije, también era importante y creo que también lo veréis en los temas, bueno, en el que os dije antes, el 8, perdón, el 7 y en seguridad posiblemente también os lo recuerden, el garreo del ancla. ¿Por qué tenía causas? Pues por todas las que viene aquí, porque la embarcación haya, perdón, no, aquí va a ser por tener
por ser un mal tenedero. Esta no tiene truco, porque el borneo no implica directamente, tú puedes bornear, es una cosa natural, pero no implica un garreo. Si tienes filada demasiada cadena, al contrario, normalmente lo que haces es que no agarres porque va a estar, es más complicado. Entonces, la principal causa es que sea un mal tenedero, que es lo que hace agarrar el ancla, que no se agarra bien al fondo, se desplaza y se produce ese garreo que hablamos en su momento. Entonces, bueno, que sea un mal tenedero es una de las causas, por no decir la principal, para el que se produzca el garreo. Bueno, aquí Pilar que nos va, ya lo verá más adelante. Venga, seguimos. Bueno, esto de tipos de nudo. El nudo de amarrada que se usa para firmar el chicote de un cabo, generalmente a una vita. Que si se trata de las amarras o las pasamanos. Bueno, si vemos lo de la defensa y lo de la vita, pues ya nos vamos teniendo pistas, ¿no? Podemos ir eliminando. El nudo llano decíamos que era para enganchar, para anular dos cabos de la misma mena. El nudo margarita no lo vimos, con lo cual lo podemos descartar, y el vuelta de rezón era para hacer firme un cabo a un ancla, con lo cual nos quedamos con el ballestrinque, que es el nudo que se usa para eso, para amarrar un cabo a una vita, o sobre todo para el tema de las defensas a los pasamanos. Es muy habitual el ballestrinque. Vale. Esto aquí la clave es lo del hongo, la forma de hongo, que son las vitas, ya os adelanto la respuesta, y bueno, y también el hecho de que esté empernada con unos pernos sujetos a cubierta, que aquí podríamos dudar entre cornamusa o vita, pero la cornamusa es más bien en forma de T. Cuando tiene la forma de hongo estamos hablando de vita, pues son como dos tubitos, como que luego terminan en una parte más ancha, como un hongo, como dice la pregunta. Entonces sería la vita. Candelero y guía también los descartamos porque no tienen nada que ver con el tema. Vale, voy ya. Pues bueno, aquí vamos también descartando. Lo de sinónimo de defensa lo dijimos en la píldora, que nunca confundir una boya con una defensa. Directamente fuera. Flotador de plástico a la deriva, pues no tiene ningún sentido. Con lo cual, eliminado. Y luego, la D es un sinónimo de defensa, objeto generalmente de plástico colocado en los costados, por lo tanto, descartando. Así que nada, nos queda la C. Pues cuando tengáis alguna duda, llegáis a una pregunta y tenéis dudas, yo os invito a ir descartando, y al final seguramente os queden dos respuestas, y de las dos pues es más fácil, ya aparte que vais a un 50%, pero siempre hay alguna aquí, por ejemplo, las dos primeras son fáciles de descartar. Entre las dos segundas, que puede haber un poco de duda, porque sí que hay muchas boyas de plástico, las más modernas suelen ser de plástico, pero bueno, cuando ves que está colocado en los costados del barco, pues esta ya la descartas porque estamos hablando de una defensa en este caso. Bueno, esta está repetida, la de las partes del cabo, chicote, seno y firme. Así que nada, la haremos rápido. Vale, el bichero, que es un elemento que se utiliza habitualmente, que también estamos cansados de ver. Y bueno, aquí nos habla de una parte en concreto, ¿no? De la parte del extremo que hace las funciones de gancho, que es la que tiene un gancho. Bueno, pues esto es la puntera, el resto las descartamos. Y bueno, esta por punta puntera, pues también podéis hacer un poco de regla mnemotécnica, yo creo. Vale. Radio de Borneo. Esta, nada, hay que pensar un poquito, pero bueno, vamos descartando. Nos pregunta por el radio de Borneo, que era el radio que hacía el barco, ¿no? Cuando iban cambiando las condiciones de viento o de corriente, pues describimos un círculo de Borneo. Bien. Descartamos 3 o 4 veces la sonda carta, pues no tiene nada que ver la sonda carta con el radio de Borneo.
La profundidad del fondeadero tampoco tiene que ver. La longitud de la cadena afilada, pues sí tiene que ver, pero claro, el reo de Borneo no es solamente la cadena, porque también hay que sumar toda la parte del barco que está moviéndose. Entonces el radio, en este caso, sería la longitud de la cadena más la eslora de la embarcación. Y aquí, bueno, ya digo que acordaos de los gráficos que había en las píldoras y creo que también en el temario, en el PDF, pues creo que hay un gráfico que se ve muy claro, ¿no? Al final, si ves el círculo y ves el radio, pues salíamos desde el centro, que era el ancla, donde se había fundado el ancla, y ahí va sumando toda la cadena que se ha afilado y la eslora de la embarcación, porque claro, el barco se va moviendo y en ese radio que va haciendo, pues era lo que era bastante peligroso, que pudiera golpear a otra embarcación o a una roca de la costa si hubiéramos fondeado muy cerca de costa. Pues bueno, había que tenerlo en cuenta para evitar problemas. Y ya digo, y os lo repetirán más adelante, que el tema de los fondeos es uno de las cuestiones más problemáticas en las embarcaciones de recreo, sobre todo en verano, ¿no? Que hay bastante tráfico de recreo, bastantes embarcaciones y la gente, pues, bueno, quiere coger el mejor sitio en la cala y a veces apura más de la cuenta y, bueno, es cuando empieza a haber accidentes. Vale, el Noray, bueno, esta también está repetida, la pieza metálica, generalmente de hierro, curvada, como decíamos, y fija en el muelle. Bien, de fondeo. Pues aquí también un poco por sentido común y por lo que hemos visto en la teoría, evidentemente. Entonces, ¿en qué zona deberíamos abstenernos obligatoriamente? Que es la clave. Bueno, en una zona próxima a una piscifactoría no hay ninguna obligación. En una zona de pesca deportiva, mientras no esté en las cartas prohibido, tampoco. Y lo mismo pasa con la zona próxima a la central nuclear. Mientras no esté prohibido en las cartas, cuando veáis las cartas, os lo dirán, no me voy a adelantar porque para las cartas aún quedan unos cuantos temas, pero bueno, en las cartas náuticas ya pone en qué zonas está prohibido fondear. Y una de esas zonas en las que está prohibido fondear por ley y porque os multan y os meten unas multas bastante interesantes es las praderas de Posidonia oceánica. O sea, en esta sí o sí no se puede fondear. Vale, relación idónea de fondo y cantidad de cadena. Pues esto lo habíamos visto, ¿no? Que dependiendo de las circunstancias del tiempo iba variando. Lo habitual, con buen tiempo, de 3 a 5 veces el fondo. Vamos a marcarla. Y luego ya, esto es lo habitual, con un tiempo idóneo, tal, no sé qué. Que empieza a subir el viento, empieza a haber un oleaje y una corriente tal, pues hay que ir filando cadena, incluso ya hasta afilar toda la que tengas. Pero bueno, lo habitual, ordinario, si vas a estar unas horas fondeado, 3 a 5. Vale, esta se nos ha colado, pero bueno, repasamos. El ancla Danforth eran las 2 uñas largas y anchas. Y nos sirve un poco de repaso. Radio de Borneo, repetida también, como veis, que se repite bastante, pero bueno, longitud de cadena más eslora, ¿no? Lo habíamos explicado, porque no solamente es la cadena, sino también todas las dimensiones del barco, de la eslora, lo que va girando. Bueno, de fondeo, importante tenerlo en cuenta lo de los fondeos, ya digo que es una cosa de las más problemáticas. Bueno, pues ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que tenga pendiente. Vamos quitando respuestas que sean o no sean factibles. Que el fondo no tenga mucha pendiente. Bueno, podría ser. Que no sea un fondo rocoso. Efectivamente, hay que tenerlo en cuenta. Que tengamos suficiente espacio para bornear. Pues desde luego, porque si no tenemos espacio, si queremos entrar en una cala que es minúscula, pues mal vamos. Ahí es mejor abstenernos de fondear. ¿Y todas son correctas? Pues efectivamente todas son correctas porque todas nos influyen y hay que tenerlas en cuenta. La pendiente, sí, la pendiente del fondeo, pues, perdón, del fondo, hombre, pues podría incidir en que hubiera un garreo del ancla y que lo facilitara. Si hay mucha pendiente, pues es más complicado que
que el ancla enganche bien, o sea que también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, aquí, aunque la A nos pudiera parecer, pues no sé si bien o no, pero la de que no sea fondo rocoso, que no sea fondo rocoso es súper importante. Y que tengamos suficiente espacio para bornear también es fundamental. Con lo cual, la única respuesta que nos incluye a la B y la C es la D, así que por eliminación, aunque la A tuviéramos, yo no sé si la pendiente influye o no. Bueno, pero es que la B y la C sí, con lo cual nos vamos a la respuesta de que todas son correctas. Vale. El as de guía. El as de guía habíamos dicho que nos servía para hacer una gaza, que era esa especie de lazo, ¿no? Que se hacía con un cabo que se unía ya casi uniendo las fibras y haciéndolo casi de fábrica, digamos, ¿no? Hay unos expertos que lo hacen. Pero bueno, una forma de hacerlo de forma así de andar por casa, como quien dice, es con un as de guía. Y hacemos una gaza fija en este caso. Vamos a ver, ahí está. Y bueno, por curiosidad, que las de guía se utiliza mucho en embarcaciones de vela, de regatas, y bueno, pues en un momento dado, si no tenemos una estacha para atracar y necesitamos hacer una gaza rápida, pues el as de guía es la forma más fácil de hacerla. Bueno, seguimos. Las aguas someras, que son aguas poco profundas. Esto también es el típico término de muy marino, bueno, pues hay que aprenderlo de memoria. Y también un poco por descarte. Contaminadas no son, de profundidad media no, tampoco tienen un nombre, hasta donde yo sé, y de elevada profundidad tampoco. O sea que aguas poco profundas son aguas someras, en las cuales hay que tener mucho cuidado con nuestro calado para evitar incidentes. Bueno, aquí también se repite, lo que pasa es que nos lo preguntan un poco de otra forma, ¿no? El radio del Borneo siempre será inferior. Pues nada, vamos descartando. No sé si es ahora mismo no me acuerdo si era igual que la anterior pregunta, pero bueno, vamos descartando. Profundidad del fondeadero no tiene nada que ver, 3 o 4 veces la sonda carta tampoco. Y longitud de la cadena afilada nos vale, pero hay que sumar la eslora de la embarcación. Entonces nos vamos a la A. Pues Santiago. Ya hemos liquidado, ¿no? Hemos liquidado. Os invito el 3 de noviembre que nuestro experto Fernando Izquierdo dará los módulos 3 y 4. Además, a partir de esta semana os voy a escribir también por el chat de la plataforma para que me vayáis apuntando allí vuestras dudas para poder preparar el webinar y, bueno, ir resolviéndolas. Y si en el caso que no haya, como nos ha ocurrido hoy, pues nada, prepararemos preguntas típicas para que nos vayan resolviendo. Y creo que eso es todo. Agradeceros vuestra asistencia, también a Santiago por su tiempo y daros las gracias a todos. Poco más.